as you turn around to leave, and still I have the pain I have to carry, a past so deep that even you could not bury if you tried. Pues casi es un lujazo, ¿no? Porque hay temporadas, o sea, horarios en la temporada en las que tengo que estar a las 7 de la mañana en el agua, o sea que ahora muy bien. Aquí siempre me han demostrado mucho cariño, ¿no? Porque aparte es la piscina donde llevo entrenando toda mi vida deportiva, pues cuando vengo a primera hora de la mañana pues con triatletas, con nadadores que se levantan a las 6:30 de la mañana para estar aquí a las 7 porque a las 8 tienen que estar trabajando, y la verdad que eso pues te motiva muchísimo, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo pues yo tengo unos objetivos de competición, pero ves la fortaleza que tiene la gente para madrugar y llevar una rutina sana, y eso a mí me anima mucho, ¿no? A seguir con mi rutina de trabajo y de esfuerzo. Mi vida se está desarrollando alrededor del agua y bueno, pues siempre me ha encantado el medio acuático. Siempre he disfrutado mucho en él, para mí empezó todo como un juego, después empecé a competir, más tarde me dio una salida laboral, estuve trabajando mucho tiempo tanto de entrenador como de monitor de natación, y bueno, me ha dado la oportunidad de conocer a mi mujer, con la que ahora tengo 2 hijos. Al fin y al cabo yo creo que el mundo del agua y la natación es mi vida. Pues empieza a través de un artículo en prensa, ¿no? Siempre había, después de mi accidente, yo seguía practicando multitud de deportes con mis amigos en el barrio, en Benimàmet, y disfrutaba mucho haciendo deporte. Y a través de un artículo en prensa, pues vi la oportunidad de poder competir con gente en igualdad de condiciones que las mías. Cuando te llaman por la primera vez a la selección nacional para competir fuera en el extranjero, pues cada vez te vas involucrando más, ¿no? Y vas teniendo pues esas ansias de seguir compitiendo y de cada vez hacerlo mejor. Lo que te enseña el día a día es a valorar sobre todo ese esfuerzo que tienes que realizar para conseguir tus retos, ¿no? Yo siempre digo que cuando consigues esas medallas, ¿no?, pues les das un valor muy grande, pero es por todo ese esfuerzo y sacrificio que has tenido que hacer día a día, ¿no? Las 2 medallas de oro en Sydney, como que parecía que ya la había conseguido todo, ¿no? Medalla de oro en 100 metros braza con récord del mundo, también la del relevo de 4x50 estilo con récord del mundo, y como que te planteas un poco, ¿no? ¿Vale la pena todo el sacrificio que estás haciendo para después volver a conseguir otra vez lo mismo? Y bueno, en esos 2 años me dio tiempo para reflexionar, ¿no?, y ver que realmente que lo que me gustaba era esa rutina, ¿no?, ese esfuerzo de diario, esos entrenamientos duros en el que saboreas el ácido láctico en la boca. Soy un deportista ya con una edad avanzada, increíble, o sea, con mis hijos estoy súper ilusionadísimo, ¿no?, por educarlos, por verlos cómo crecen, pero imagínate cuando cojo y pues los primeros años empiezo a llevarlos al colegio, ¿no?, y me planto allí en la puerta del cole. Sobre todo pues a los chiquillos les llama mucho la atención, ¿no?, ver a una persona sin brazos y sin pierna, porque además la prótesis que llevo yo pues es muy visible, y no paran de hacerte preguntas, ¿no? Y no solo los niños, ¿no?, pues la gente mayor pues también te da apoyos de cariño, pues algunos sí que se te acercan, te preguntan, pues te dan la enhorabuena. A mí lo que más me gusta es que una persona sin vergüenza pues venga y te pregunte, ¿no?, oye, pues mira, pues esto, lo otro, ¿no? Siempre hay ocasiones que siempre que se hagan las preguntas con respeto, pues no hay ningún problema. Y con Proyecto FER pues ha sido una inyección de motivación enorme, ¿no? Ver que proyectos como este apoyan por igual el deporte olímpico como paralímpico. Personas como David Casinos, como yo, como Mónica Mereciano, como mucha gente que ha estado mucho tiempo ahí, pues bueno, hemos estado ahí un poquito en la sombra, ¿no? Cada vez hemos tenido la suerte de que nos habéis ido prestando más atención los medios. Me ha supuesto mejorar sobre todo la calidad de mis entrenamientos, como no, pues al patrón, ¿no?, a Juan Ros, ¿no?, que ha confiado en el deporte valenciano, que está impulsándolo. Saludas, le cuentas un poco pues cómo te va, le agradeces pues todo lo que está haciendo, pero también he tenido la oportunidad de encontrármelo por la calle y la verdad que lo he saludado y muy bien. Siempre es difícil acoplarte a una nueva temporada, ¿no?, y con todos los cambios que ha habido en el Levante, mucho mejor. Pero la verdad que estoy viendo un Levante que está sabiendo jugar sus bazas. Yo creo que habría que diversificar un poquito, dar más apoyo a otros equipos,
pues nuestro Levante yo creo que está haciendo cosas muy grandes, se merece ahí más cuota de pantalla y sobre todo otros deportes, ¿no? Sí, a mí me gusta, la verdad que me gusta plasmar en las redes pues todo lo que suelo hacer en el día a día, sobre todo temas de entrenamientos y relacionado con actos, ¿no? Que yo creo que también es muy importante, ¿no? El tema de cuidar a toda la gente que te está apoyando, pues de alguna manera devolverles, ¿no? Ese apoyo, ¿no? Ya no sé, a mí cuando oí la noticia no me la acababa de creer, ¿no? Porque de repente que se cierre pues la televisión de los valencianos, nos cierran un altavoz, una ventana de cara pues a nuestra sociedad, ¿no? Que muchas veces pues les interesa mucho más saber de gente de la tierra que a nivel nacional o a nivel internacional, que es muy injusto para toda la sociedad valenciana, ¿no? Que no podamos ser informados sobre todo de nuestras cosas, ¿no? De lo que pasa en nuestras provincias, de lo que le pasa a nuestros equipos. Todo mi apoyo a todos los trabajadores de Radio Televisión Valenciana y de aquí pues mandarles un abrazo y un ánimo, ¿no? Que sigan luchando por su trabajo, ¿no? Que yo creo que es algo vital en la vida. Sí, es una prótesis específica de carbono en la que es mucho más ligera que la que llevo ahora. Permite, pues aparte de trotar y de correr, me permite hacer una serie de trabajos en el gimnasio que antes no podía, muy parecida a la que llevaba Óscar Pistorius. Es una ballesta en la que te ayuda al movimiento, ¿no? Me encantaría poder llegar a Río 2016 porque creo que sería una fecha bonita para colgar el bañador, porque habrían pasado pues 20 años de mi primera participación en unos Juegos Paralímpicos, ¿no? Y bueno, yo creo que sería bonito, ¿no? El poder llegar a Río 2016 e intentar pelear por los metales, ¿no?